Hola, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Les hablo en este momento desde Alcalá de Henares, aunque también pasamos consulta en Madrid Capital, en Camarma de Esteruelas y por supuesto online. Este es un medio muy adecuado para aquellas personas que no pueden trasladarse presencialmente a la consulta y que sin embargo desean psicoanalizarse con un psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¿Cuáles son los beneficios de psicoanalizarse? Psicoanalizarse consiste en hablar con un profesional con el objetivo de autoconocerse, es decir, de saber más acerca de uno mismo y autotransformarse, es decir, cambiar, pulir, abrillantar aquellos aspectos de la personalidad que no le van bien o que no le están dando resultados. ¿Qué le pasa en su vida? Todas las cosas que le suceden, tanto buenas como malas, tienen que ver con usted. No podemos decir que lo bueno que le pasa es por usted y por sus capacidades, sus competencias, sus habilidades, y que lo malo que le pasa es por mala suerte, ¿no? Desde la fundación de la ciencia psicoanalítica sabemos que la suerte es relativa, en el sentido de que la sobredeterminación psíquica siempre está presente. Hasta en el caso de graves enfermedades como el cáncer hay una sobredeterminación psíquica importante, puesto que es necesario que haya una depresión del sistema inmunológico que impida que las células tumorales se eliminen adecuadamente mediante la apoptosis celular, que es el mecanismo por el cual las células mutadas son eliminadas por el propio organismo. Cuando el sistema inmunológico está deprimido, este proceso de limpieza de las células mutadas no se puede producir adecuadamente, y entonces eso, sumado con una especie de psicosis celular en la que la célula mutada se reproduce muy alocadamente, mucho más rápido y sin límites, ¿no? Hace que se produzca un tumor y el desarrollo de un cáncer. Es decir, hay una explicación científica para los procesos de enfermar y para los procesos de curar. Lo que pasa que, en nosotros también existe el pensamiento religioso y el pensamiento mágico animista, porque son pensamientos por los que ha pasado la humanidad a lo largo de su historia y que ha utilizado para explicar determinados fenómenos. Cuando alguien moría, pues era porque era un castigo de Dios, o al revés, era un premio de Dios al que a alguien le fuese muy bien, ¿no? O todavía hay personas que siguen explicando las enfermedades o los aconteceres de la vida por efecto de fuerzas externas a uno y que tampoco se sabe muy bien en qué consiste, véase como magia, espiritismo, etcétera, ¿no? Bueno, esos pensamientos siguen estando presentes en nosotros. Lo que pasa es que cuando uno piensa de esa manera y explica los fenómenos de esa manera, es difícil curarse en el caso de una enfermedad, y es difícil transformar la realidad, porque si es por obra divina, por mandato de Dios, pues es muy complejo que la persona pueda ir a cambiar su propia realidad. Mientras que el psicoanálisis, el pensamiento psicoanalítico, es un paso más allá del pensamiento científico, ¿no? En el sentido de que permite leer la ciencia también y le permite al sujeto que se psicoanaliza, a la persona que se psicoanaliza, transformar su propia realidad. Porque sabemos que todo lo que le pasa tiene que ver con su realidad psíquica, con su posición psíquica en el lenguaje y con su posición psíquica en el mundo real. Entonces, transformando esa posición psíquica, también se va a producir transformaciones y cambios en aquello que le acontece, aquello que le pasa. Este es el principal beneficio del psicoanálisis: vivir en otro pensamiento. Vivir en otro pensamiento y también vivir en otro tiempo, porque el psicoanálisis tiene otro tiempo. El tiempo por après coup.
Si habitualmente nuestro tiempo cronológico, el tiempo del reloj, va de atrás para adelante, es decir, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Va en esa dirección, en el sentido de las agujas del reloj, para el psicoanálisis hay un tiempo por aprecub, es decir, que la interpretación psicoanalítica, en el momento en que el psicoanalista interpreta al paciente lo que le está pasando inconscientemente, se produce otro tiempo para el paciente. Eso va a hacer que, primero, una gran cantidad de energía psíquica que está puesta en el síntoma o en la enfermedad se libere y empiece a trabajar con otro objetivo, con otro fin, en otro lugar. Y eso le da tiempo de vida al paciente. Pero además también le construye una realidad que antes no tenía el paciente, porque siempre había vivido, por ejemplo, como si su padre fuese un maltratador que lo quiso ahogar en una piscina, cuando en el análisis puede llegar, esto es un caso real, a la interpretación de que su padre lo que le estaba ayudando era a nadar, le estaba enseñando a nadar. Entonces, por supuesto, construye otro padre y construye otra realidad para ese paciente. Esto le va a hacer tener otros efectos en cualquier ámbito de su vida, personal, profesional, relaciones con amigos, su vida sexual. Va a transformarse por completo, pero en el buen sentido de la palabra, le va a permitir hacer aquellas cosas que no podía hacer de otra manera. Y con psicoanálisis, esa liberación de energía que está puesta en el síntoma, que está puesta en la enfermedad, se va a poner, va a producir que esa energía se ponga en los hechos de la vida real. Por tanto, beneficios del psicoanálisis: liberación de los síntomas, puesta de energía en la realidad, transformación de la propia realidad, vivir en un pensamiento diferente donde la persona puede revolucionarse, en el sentido de que puede cambiar su vida, puede transformar su vida, no someterse a ella como si fuera un castigo. Pero además el psicoanálisis le va a construir al paciente una estructura de personalidad lo suficientemente sana y fuerte como para que no sea necesario enfermar en la posteridad. Es por eso que el psicoanálisis puede realizarse aunque uno no esté enfermo, sino como mecanismo de prevención y de potenciación de sus fortalezas en su vida psíquica y en su vida real. Por hoy dejamos aquí